Antes de empezar, quiero agradecer especialmente a Fabio y a Francisco Donagaray la invitación. Para mí es un orgullo enorme y además es una satisfacción intelectual tener la chance de profundizar en un tema que a priori me parece tal vez de las cosas más sofisticadas que puede hacer el agro uruguayo. Me parece que como primera aproximación ustedes son tal vez lo menos commodity que se puede hacer en materia de agro de Uruguay, y eso me parece que es muy valioso y es importante tenerlo presente. Entonces, esto para mí fue una oportunidad invalorable de conversar con industriales, de buscar qué están haciendo en otros lados por este mismo camino, y el objetivo de la presentación es tratar de generarles algún insumo para que ustedes sigan la discusión y tirar algunas ideas, algunas tal vez un poco alocadas, pero si de 10 ideas hay 3 o 4 que sirven y pasan la selección natural, eso ayuda. Las otras 3 o 4 ayudarán tal vez a la evolución del proyecto de ustedes. Voy a hablar un poquito de mercados en el primer tercio y después me voy a centrar en lo que me parece además coincide bastante con algo que aparecía en los diagnósticos, de un énfasis en tratar de poner más esfuerzo en diferenciación, y no me acuerdo cuál era la otra palabra, valor agregado, marca, valor agregado, agronegocio, diferenciación. Entonces, primer tercio, ¿cómo estamos viendo el mercado lanero? Hay algo importante desde el lado de la oferta, que es, luego de un periodo muy largo de ajuste, Australia está empezando a crecer de nuevo en su oferta de lana. Por ahora tímidamente, se espera un crecimiento del orden del 1% para el año próximo, pero en la cantidad de animales se espera un crecimiento un poco mayor al 1%, y una encuesta muy reciente que hicieron los australianos entre sus productores ovejeros mostraron una intención bastante marcada a la retención y un énfasis todavía mayor al merino del que ya tienen, de manera que desde el punto de vista de la oferta parece haber un cierto paralelismo entre lo que pasa en Uruguay y en Australia, donde también aquí por ahora vamos en una producción en ascenso y además en una producción que seguramente en las finuras a las que ustedes están apostando va a ir creciendo más que en el promedio nacional. Es un rubro que mantiene una fuerte competencia por la tierra. Yo una vez en Fucrea dije que destinar tierra a producir lana era algo que iba a ser cada vez más lujoso. Hubo gente que lo entendió tal vez como algo, no lo tomó como algo favorable, pero lo cierto es que en la medida en que los precios de los alimentos siguen muy altos, destinar tierra a algo que no es alimento va a tener siempre una competencia muy fuerte, y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, para que las ovejas permanezcan, tienen que sofisticar su producto, da la impresión. Bueno, y datos que me proporcionó Fabio muestran que Australia está saliendo de lo que sea, incluso ni siquiera 20 hacia arriba, de 19 para arriba está saliendo, y está creciendo muy fuerte en las lanas de 19 para abajo. En la demanda, yo creo que hay cosas importantes que están pasando y que son muy esperanzadoras en estos últimos meses del año. Europa logró un acuerdo político que le da muchos más poderes al Banco Central, muchos más poderes para controlar a su sistema financiero, y hay como un momento de confianza que tal vez es mejor de los últimos 2 años en Europa, y eso para las lanas finas es clave, porque Europa va a seguir siendo clave. Estados Unidos lanzó un nuevo plan de estímulo, tiene la desocupación a la baja, quiere acelerar esa baja en la desocupación. Esto también es clave, no porque Estados Unidos sea un gran consumidor de lana por habitante, pero es la principal economía mundial, y si Estados Unidos se mueve, China se mueve. China precisa venderle a Estados Unidos de la misma manera que Estados Unidos precisa colocarle sus bonos a China. Pero Estados Unidos también tuvo un periodo muy largo de incertidumbre que complicó toda la economía mundial y que parece estar finalmente terminando. Y China empezó a aumentar su ritmo. Ayer The Economist actualizó pronósticos de crecimiento económico
para el año próximo, y a China la llevó del 7,5% que va a tener este año y que pronosticaba que quedara igual a un 8,5%. Es decir, China está empezando a levantar, o por lo menos se percibe que está empezando a acelerar de nuevo. Otro elemento que es de gran importancia en general para el agro y en particular para la lana. Entonces, China viene con 2 meses de recuperación, Estados Unidos viene con 2 meses que también fueron buenos en términos de los datos de desocupación, y eso parece estar levantando. Y lo otro que a mí me parece interesante ver en la lana son los productos competitivos, donde también ahí hay movimientos bastante fuertes. Por un lado, del 2002 hasta primer trimestre de este año, el petróleo parecía en una tendencia permanente a subir. En los últimos 9 meses el petróleo va aflojando permanentemente, porque hay nuevos métodos de extracción. Antes se sacaba el petróleo solo verticalmente, ahora se saca verticalmente y después se pulveriza la roca que está alrededor y se saca ese petróleo horizontalmente, y Estados Unidos está sacando petróleo como nunca. Lamentablemente eso no se traslada a Uruguay, y ustedes están en un sector textil que es de los sectores que está más complicado en términos de competitividad, y ahí hay un desafío muy fuerte, que más allá de que las reglas de juego no las vamos a determinar nosotros, bueno, contra esa adversidad un camino claro es mejorar el valor por kilo de lo que se hace. Y lo otro importante a nivel de productos competitivos es que el algodón, que es un producto que compite, va a tener una caída de área muy fuerte el año próximo, porque está con un precio bajo y en muchas zonas compite con la soja. Va a caer 11% el área mundial de algodón, es la variación año a año más fuerte en décadas, y eso uno supone que en el mediano plazo va a jugar a favor de la lana. Ahí está el resultado 2011-2012. Tuvimos esto es el precio promedio en Australia. Tuvimos un precio récord en 2011 y empezó a pegar la crisis europea, y pegó un poquito más de un año de corrido, desde este pico en junio de 2011 hasta agosto. La lana fue prácticamente permanentemente a la baja. Pero acá algo empezó a cambiar. Acá esto fue durante la Expo Prado, en septiembre. Dio un salto, el mercado no estuvo muy convencido de ese salto, pero a partir ya de octubre viene en una tendencia de recuperación precio promedio. Si miramos el largo plazo de los precios laneros, tuvimos, si nos vamos muy atrás, una lógica de acumulación de stock de Australia que fue nefasta en los años 80, que generó una crisis brutal hasta el 2002-2003, pero acá siguió la lana sin reaccionar. Mientras los alimentos en el 2002 arrancaron a subir, la lana hasta el 2006 no reaccionó. A partir de 2006 la caída de la oferta, porque mientras acá la lana no reaccionaba, todos los demás rubros le comían área. A partir de 2006 el mercado lanero da la impresión que es otro. Sufre la crisis del 2008, se recupera, sufre la crisis europea y se recupera. O por lo menos da la impresión de querer recuperarse. Entonces, en la historia reciente, una hipótesis es que la lana se mueve mucho al ritmo del ánimo económico mundial. Cuando la crisis del 2008 bajó, cuando se disiparon los temores subió, cuando la crisis europea volvió a bajar, y da la impresión que ahora el ciclo es nuevamente hacia arriba. Hay algunos datos complementarios, por ejemplo, la industria italiana de maquinaria para la industria textil está aumentando sus ventas, está bajando sus ventas en Italia, pero está aumentando muy fuertemente sus exportaciones. Quiere decir que hay industrias que están apostando. Como mercado, a mí, una imagen que me ha venido recurrentemente en estos meses que llevo pensando en esta presentación es que lo que hacen ustedes es muy parecido a los 100 metros llanos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a correr los 100 metros llanos, algunos demoraremos 30 segundos, otros demoraremos 25, otros 20. Y básicamente da más o menos lo mismo. Si en vez de pensar en segundos pensamos en micras,
más o menos parecido. Ahora, si llegamos a los 16 segundos y logramos bajar a los 15, logramos bajar a los 14, eso empieza a tener más valor. Y si uno baja a los 10, bueno, ahí es el 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? En los 100 metros llanos, cada segundo que uno acorta tiene un valor exponencialmente mayor que el anterior. Al principio eso no importa, entre los 30 y los 20 segundos que uno corra los 100 metros llanos, a nadie le va a interesar. Pero si uno baja de los 11 a los 10, y si algún día tal vez vemos que alguien baje de los 9, bueno, eso importa cada vez más. El precio de la lana es lo mismo. ¿Cuál es el premio por ganar una micra? Esto es según lo que calcula el SUL para el convenio justamente de Merino Fino. En estos últimos 3 meses, y pasar de 20 a 19 tiene un premio algo menor a $1. Pasar de 19 a 18 tuvo un premio similar, pero ya pasar de 18 a 17 implica ganar más de $1, y pasar de 17 a 16 implica ganar casi $3, y pasar de 16 a 15 implica ganar $5 por kilo. Entonces, en esta ronda que yo he hecho de consultas, hay algunos industriales, por ejemplo, que dicen, bueno, en vez de irnos cada vez más fino, que es lo que está haciendo Australia, apostemos a 22 micras, que es el agujero que los australianos van dejando, y ahí tenemos poca competencia. Y eso puede ser que para algún industrial en particular sea una estrategia y tendrá cómo captar lana. Pero a nivel de productor, mientras esta sea la lógica del mercado mundial, y seguramente si hubiera de 15 a 14, esto seguiría hacia arriba. Esto es como los 100 metros llanos, o sea, después que entré a esta zona, bueno, cada micra que yo achico, el premio va a ser exponencialmente mayor. Entonces, a mí me parece que el camino que emprendieron ustedes tiene necesariamente que seguir. Es posible que dé más trabajo vender lana de 15 micras, donde los australianos ya tienen una marca establecida y una presencia y una fidelización de clientes de años, que vender otras lanas. Pero por la lógica del mercado, el afinar es inevitable, diría yo, y mucho más inevitable. Si yo estoy en 24, capaz que no cambia tanto, pero una vez que se entra en esta zona, el premio por llegar acá es cada vez mayor. Y producir lana con una micra menos no implica gastar más en prácticamente ningún insumo. Es muy diferente a si yo quiero producir un novillo que rinda un 1% más, el premio no va a crecer exponencialmente, y yo lo que tengo que invertir en darle de comer a ese animal sí va creciendo exponencialmente por cada 1% de rendimiento que gano. Bueno, ¿qué están pensando los australianos en genómica? En estos días se formó en Australia algo que en cierta manera es parecido al CRILU, por parte de un conjunto de productores australianos que consideraban que las instituciones australianas estaban avanzando lento en genómica, y dijeron, señores, vamos a poner unos pesos nosotros, vamos a contratar investigadores y vamos a acelerar en genómica. Y realmente una de las cosas que me parece buenísimo es que gracias a que está el CRILU, o con el estímulo adicional del CRILU, se esté trabajando en genómica acá en Uruguay, porque por ahí pasa la mejora genética en este siglo, evidentemente. La carrera por descifrar y entender el ADN es una carrera que es transversal, abarca desde la salud humana a cualquier producción que uno encare. Otra cosa que me pareció interesante de lo que están trabajando los australianos es, me parece que, y un poco va al título de la presentación, tiene que pensar en el afinado de la lana, pero tiene que pensar que eso es parte de un sistema, y que la lana fina no tiene que ser fina por animales que pasen hambre, sino por animales que tienen una muy buena genética y están bien alimentados. Y los australianos vinculados a lana fina están trabajando en plantas que tengan un buen desempeño en suelos que no son fértiles. Básicamente uno podría pensar en esto es la lógica del basalto superficial, o sea, qué genética vegetal puede ir